El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 13 de abril del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mar Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Hoy es miércoles santo, Día del Nazareno, como dice el cardenal Baltasar Porras en sus redes sociales. Él decía: ayuda para cargar la cruz de las injusticias, la pobreza y la desigualdad. Danos la fuerza y la gracia para ser hijos de la paz. Que así sea. Por cierto, el Nazareno de San Pablo retoma este miércoles santo las calles del centro de Caracas, tal y como lo retrata el Pitazo. Desde que se decretó la pandemia en Venezuela, la icónica imagen católica había recorrido los 5 municipios de la capital en el papamóvil, siendo visto por los creyentes desde lejos para evitar conglomeraciones. Sin embargo, como destaca esta nota del Pitazo, vuelve la tradición, la procesión este miércoles santo. Igual, simplemente agregar a esta nota, hay que protegerse porque continuamos en pandemia. Sobre el apagón que sufrieron varios estados de la capital, del país, el presidente encargado Juan Guaidó decía: no hay espejismo de normalidad que pueda ocultar el desastre eléctrico que sigue viviendo en Venezuela. El tema de la normalidad lo vamos a desarrollar durante la mañana de hoy, la supuesta normalidad o el supuesto arreglo de Venezuela, en unos minutos con nuestro invitado. Y la producción petrolera de Venezuela cayó más de 7%, 7,6% en marzo, para ser exactos. Las autoridades venezolanas informaron a la Organización de Países Exportadores de Petróleo que el país produjo en marzo un total de 728.000 barriles por día. Y esto representa una caída, insistimos, de más de 7%. En tanto, conocíamos esa información, Estados Unidos denunciaba la alta impunidad en Venezuela, Cuba y Nicaragua. El Departamento de Estado publicó en su informe sobre los derechos humanos en 2021 que sirve de guía al Congreso estadounidense para determinar la ayuda exterior a cada nación. El presidente Joe Biden ofreció una dura declaración sobre la guerra en Ucrania, acusó a Putin de cometer genocidio mientras prepara el envío de helicópteros y artillería a ese país. Sí, lo llamé un genocidio, dijo Biden a los periodistas, luego que, le preguntaron sobre esta durísima declaración. En tanto, en Venezuela, saben ustedes, Nicolás Maduro continúa defendiendo a su socio Vladimir Putin, al menos así lo retrató la última declaración que ofreció sobre la guerra en Ucrania. Y decíamos que vamos a hablar acerca de la supuesta normalidad o el supuesto arreglo de Venezuela. Lo cierto es que es una situación que no se refleja en el sueldo de los trabajadores, mucho menos en el sector, cuando hablamos del sector público. Ayer escuchábamos al profesor Daniel Bernagui, sin más lejos, retratando la situación de la academia. Nos acompaña para analizar este tema Froilán Barrios, coordinador nacional del Frente Autónomo Defensa del Empleo, el Salario del sindicato FADES. Gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, a tus órdenes. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis, que tiene una dimensión económica, pero también social. Y esta discusión sobre la supuesta normalidad sea momentos en los cuales la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo se prepara para asistir a el reinicio de los diálogos tripartitos en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, sí, buenos días a todos. Mira, en primer lugar, la situación de los trabajadores venezolanos es dramática. Por eso no entiendo esa afirmación de que el país se ha normalizado, que
la situación económica en Venezuela ha mejorado y que, bueno, y que los llamados que hace Maduro al retorno de todos los millones de emigrados que están en los 5 continentes, ¿no? Y eso pues lo refleja mucho lo que acabas de plantear con relación al monseñor Porras, ¿no? Los trabajadores venezolanos contradicen esta afirmación. Y la contradicen porque lo que está viviendo es un calvario. O sea, lo que está viviendo el trabajador venezolano pues no tiene ningún parangón con lo que puede haber vivido tradicionalmente el trabajador. Estamos hablando de en 100 años de relaciones laborales en el país. Y esto lo reafirmo porque a pesar de que el gobierno se ufana del Bolívar digital y del recién aumento salarial a $30 diarios, bueno, eso no ha mejorado, porque lo que determina el progreso, el bienestar para cualquier trabajador en el mundo es tener poder adquisitivo. Y los datos, los indicadores que nos dan los expertos en la materia indican que, por una parte, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Maracaibo pues, establece que para que una familia viva necesita $425 solamente para la cesta alimentaria. Y si vamos a la otra, al Sendas de Oscar Mesa, que es un centro también reconocido, bueno, las cifras son similares, 400, 390, $400 solo para la alimentaria, porque ni se diga la canasta de bienes y servicios que duplica la cifra de la canasta alimentaria. Esto, por supuesto, pues contradice por completo la versión oficial de que los trabajadores venezolanos están felices y de que todo se ha arreglado en el país. Será para una minoría, será porque Maduro sí tiene su nevera full y quienes están alrededor de su entorno, que bien sabemos cómo viven, ¿no? En medio de lujos. En cambio, el 90 y tanto % de la población sigue en la pobreza que no ha cambiado por las razones que he puesto. Sobre el tema de lo que va a ocurrir a finales de este mes en Venezuela, la visita de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo, Nicolás Maduro decía que él estaba en plena disposición de proteger a la clase obrera. Sí. Y yo le pediría un comentario inicial al respecto, porque hasta hace 2 días, o mejor dicho, hasta hace muy poco, el salario mínimo en nuestro país era de menos de $2 mensuales, pasó a $28 mensuales, sigue siendo el más bajo de la región y no sé si del mundo. ¿Qué expectativa tiene usted con relación a esta visita que se produce después de años de informes contra Venezuela y producto del incumplimiento de los convenios de la OIT? Lo escuchamos. Bueno, sí, realmente no es que venga la comisión de encuestas, es que ya se instaló el 7 de marzo un diálogo auspiciado por el director general de la OIT, producto de la comisión de encuestas. O sea, ya la comisión de encuestas entregó su informe y ahora le corresponde ya a los órganos administrativos de la OIT hacer seguimiento a ese informe de la comisión de encuestas que culminó en 2019 y que ha sido pues en medio de la pandemia se retardó pues la aplicación o el estudio, el análisis de los informes, pero que determinan pues que el ojo laboral del mundo, por llamarlo así, o sea, el órgano tripartito mundial que es la OIT, bueno, tiene su mirada puesta en Venezuela. Y esto lo determinó en su consejo de administración de noviembre pasado, lo ratificó ahora en su consejo de administración de marzo, y la reunión del 7 de marzo, dirigida por Guy Ryder, que es el director general a nivel de la OIT, pues a nivel mundial, ratificó que la vigilancia sobre Venezuela está permanente y estableció de común acuerdo, porque estaba el ministro del Trabajo, estaban las diferentes centrales sindicales, determinó pues que, y también estaba el representante del gremio empresarial de Telecámaras,
determinó que el próximo 25 de abril, o sea, el lunes, ya casi dentro de 12 semanas y media, tiene que concretarse en Venezuela lo que fueron las conclusiones de la comisión de encuesta, que son básicamente tres cosas, ¿no? Primero, la fijación de salarios mínimos, que es el convenio 26, la aplicación o la vigencia del convenio 87, que fue firmado, que está vigente desde 1947, luego que establece la libertad sindical y la contratación colectiva, y la vigencia pues del convenio y la aplicación en Venezuela del convenio 144, que fue firmado en 1976, que fue producido, pues acordado en el seno de la OIT, y que también lo firmó el Estado venezolano, que obliga a los gobiernos firmantes de ese convenio a que obliga al diálogo social, a que tengan que sentarse obligatoriamente. Y esto es una gran lección, María Alejandra, porque, mira, refleja cómo la OIT ha demostrado ante el mundo que ha obligado a un gobierno contumaz, a un gobierno que ha violado permanentemente los convenios durante estos 20 años, ha sido como esos toros rebeldes que los llevan, pues los llevan al corral. Así ha llevado al escenario del diálogo, y el viernes y el lunes 25 de abril estaremos pendientes, porque ya se acabaron los juegos, como bien tú lo dijiste, múltiples visitas, múltiples convenios, ya se acabó el juego y tienen que concretar que en Venezuela regrese la fijación, la consulta del salario mínimo, respetando la voz de los trabajadores, la voz de los empresarios y, por supuesto, en función de la situación económica del país, y sobre todo que se respete la libertad sindical y cese la persecución contra los 100 o 150 trabajadores que están en querellas judiciales o presos algunos, como es el caso de Ronnie Álvarez. Cuya libertad, por cierto, luego de 10 años de detención y sufrir toda clase de agresiones en la cárcel, pidió el fiscal designado por la constituyente comunal. Ahora, yo quisiera preguntarle qué expectativa tiene usted en lo personal. Si uno lee el último informe de la Comisión de Encuestas, habla de toda clase de violaciones a los derechos humanos, en el caso del sector privado, pero también en el caso de los trabajadores. Lo ocurrido con Ronnie Álvarez es uno de los casos que figura en el expediente sobre Venezuela, y con relación al salario mínimo, acaba de fijar el régimen de Nicolás Maduro el sueldo en $28 mensuales. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. Bueno, primero que nada, pues que, mira, sobre Venezuela están pendientes, como bien tú comentabas al inicio, ahora sobre el caso de Ronnie Álvarez y otros casos de sindicalistas. Hay una mirada permanente, por eso está la Corte Penal Internacional también, y vino reciente. Entonces, el caso de Ronnie Álvarez lo toma el fiscal Saab como para demostrar, pero no es solamente él, claro, es un caso injusto, porque 10 años preso por un crimen que él no cometió, que lo cometió un sindicalista oficialista ese día en el portón de Ferrominera. Pero es el caso también de decenas de dirigentes sindicales que tienen prohibición de salida del país, que tienen que presentarse en tribunales, que tienen prohibido ejercer la libertad sindical. Y que, por ejemplo, en el caso del sindicalismo venezolano, ¿por qué el CNE no permite que haya elecciones sindicales? Así como tampoco permite las autoridades rectorales de las universidades. ¿Por qué no permite que haya elecciones sindicales el TCJ? O sea, ¿por qué no permite que haya elecciones de las centrales sindicales, que están todas pendientes, empezando por la del gobierno, que sabe muy bien que si hay elecciones sindicales, pues se le prende se le prende todo un lío interno, porque hay una dictadura de quien la fundó hace 11 años, no, ya la tiene todavía. Entonces, es porque en definitiva el escenario del diálogo social determina que el gobierno tiene que revisar
sea, ese presupuesto que ha hecho el gobierno, todo ese manejo doloso de los recursos económicos de los venezolanos, bueno, lo reflejan los bajos salarios de los trabajadores. Y lo que tú decías, ¿no? Venezuela está en el último lugar, incluso de países del África, en cuanto al salario mínimo. El umbral de la pobreza, el umbral del salario es $2 diarios. Es decir, que debería por lo menos tener $60 un trabajador venezolano de salario en cuanto a lo que se refiere al umbral, salir de la pobreza. Pero lo que le corresponde al trabajador venezolano es tener un salario equivalente al costo de la canasta alimentaria y de la canasta básica, que estamos alrededor, que es el artículo 91 de la Constitución, que está alrededor de los 400, en este caso ya lo mencionábamos, de los dos indicadores. Entonces, esa realidad dramática que están viviendo, ahora el gobierno está obligado a no darle más vueltas. Y en esa fraseología que Maduro dice que sí voy a protegernos, no protejas tanto, Maduro, porque él ha sido más bien el que ha enterrado la condición de vida de los trabajadores venezolanos al negar los contratos colectivos para el sector público y negar pues que haya el diálogo social y fijar salarios acordes con la realidad venezolana. Justo quería preguntarle sobre esto, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. ¿Tiene usted expectativa de que el régimen de Nicolás Maduro respete las contrataciones colectivas, por ejemplo, o el derecho a las prestaciones sociales que también se perdió en nuestro país? Al regreso de la pausa, yo le pedí un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que tiene una dimensión social. Nos acompaña Froilán Barrios, quien es coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y Sindicato FADES. Y yo le acabo una inquietud, porque en la práctica se va a retomar el diálogo tripartito de nuestro país, e insistimos, producto de más de 20 años de incumplimiento de los convenios de la OIT, casi que por obligación. Y uno de los temas, como comentaba nuestro invitado, tiene que ver con el convenio número 26 de la OIT, referido a la fijación de salarios mínimos. Y yo le acabo una inquietud a nuestro invitado si él tiene la expectativa de que el régimen de Nicolás Maduro, quien hasta hace poco había establecido un salario mínimo de menos de $2 en nuestro país, y lo ajustó recientemente a $28, va a respetar lo que se acuerde allí
que tendría que pasar, como ha dicho nuestro invitado, por lo que establece la Constitución en materia de salario mínimo, en materia de contrataciones colectivas y de prestaciones sociales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, mira, las expectativas que hay son las que están en el contexto de la propia reunión. Es como cuando uno obliga, en este caso, a un gobierno pues, como este, que ha sido violador permanente, y lo lleva a la mesa de diálogo, es un paso importante. Porque ¿qué le gustaría a Maduro? No tener que discutir con nadie, pues no tener... O sea, Maduro no quisiera que existiera la OIT, como tampoco le gustaba a Chávez. O sea, no quisieran que existiera. Pero resulta que es política de los estados, está en el concierto de las Naciones Unidas y entonces está obligado. Pues, y en ese sentido la OIT ha sido paciente y lo ha llevado a este redil. Él está obligado en este redil y más allá de la destemplanza que han tenido diferentes ministros, entre ellos el actual, contra los dictámenes y las normas y las consideraciones de la OIT, está obligado a sentarse. Entonces, si tú llevas, es como la guerra de Ucrania, están en guerra, pero están sentados discutiendo a ver si se busca una salida. Entonces, está obligado a hacerlo y en ese sentido la expectativa se desarrolla en función, bueno, en concreto, cuáles son los acuerdos, porque no puede presentarse ante el mundo, soy el protector de los trabajadores, pero sigo pagando 30, 28 dólares como salario. Entonces, ¿cómo resolver ese tema? Bueno, nosotros quisiéramos que la OIT, en el marco de ese diálogo, dejara una oficina permanente en Venezuela para que vigilara que esos convenios se aplicaran. Y en segundo lugar, bueno, es que no puede dar vuelta atrás, tiene que liberar lo que está establecido en la ley, tiene que permitir que los contratos colectivos que han estado congelados, primero por la resolución 2792 de octubre de 2018, que ha dicho que la ha desplazado, que ya no está vigente, pero que en la práctica continúa, porque ningún contrato colectivo en el sector público se discute con libertad, como lo acaba de pasar con los profesores los profesores universitarios, con la FAPU, donde no reconoce a la FAPU ni a las federaciones de los empleados ni a las federaciones de obreros y impone un contrato con una federación fantasma dirigida por Carlos López que agrupará a 300 trabajadores. En cambio, la FAPU tiene 50.000 profesores que son afiliados a la FAPU. Entonces, allí es la gran oportunidad para que se pongan las cosas claras sobre la mesa y sean visibles ante el mundo. Porque ante el mundo él se presenta como el protector de los trabajadores. Pero en casa, tal como hace Putin con la guerra de Ucrania, dice ante el mundo que es falsa la masacre de Bucha cuando ellos son los que han masacrado a toda esa población. Aquí también es igual, se presenta como protector, pero los índices de pobreza continúan alrededor pues, del 90-95%, como lo han demostrado las encuestas. Entonces, el movimiento sindical en ese caso, también esa es una lección para el movimiento sindical, que tiene que sentarse, pues, así como si nos sentamos a dialogar con el gobierno, el gobierno malandro, porque hay que decirle así, hay que sentarse también internamente entre todas las fracciones, y yo sé que se han reunido, las centrales sindicales se han reunido algunas para llevar una posición conjunta el 25 de abril. Ahora, ¿usted cree que primero existe disposición del régimen de Maduro a cumplir con lo que se acuerde allí? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la OIT tiene herramientas para obligarlo a cumplir con los acuerdos. Insistimos, estamos hablando de años, tal como lo refleja el mismo informe de la Comisión de Encuesta, de una política de acoso y derribo contra el sector privado, contra los trabajadores y lo que representa, incluyendo salario y contrataciones colectivas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, yo con relación a tu pregunta, si tengo expectativas, evidentemente que no. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos autoritarios como estos solamente entienden el lenguaje de la movilización, el lenguaje de la fuerza, el lenguaje de la presión. Y en este caso, ellos van a retroceder en función de la presión internacional de que en
en el próximo mes de mayo-junio va a haber la 109 conferencia de la OIT en Ginebra, y allí tendrá que dar también respuesta en concreto del cumplimiento de esos convenios, porque esa reunión del 25 de abril está enmarcada dentro del contexto que la OIT establece, no solamente con Venezuela, con todos los países del mundo, donde por cierto Bielorrusia, la misma Rusia, China son violadores, y Cuba son violadores permanentes. Entonces, ahí va a estar presente esa vigilancia, y estaremos pendientes en cuanto al cumplimiento de los convenios. Pero repito, el hecho de que se dé esa reunión determina que haya esa presión para que en concreto haya una mejora sustancial, que para mí tiene que ver, bueno, eso lo va a ver el mundo a partir del 25 de abril, que se va a acordar durante esos días. No es que sea la fecha mágica, pero es el punto de partida de sentar una mesa permanente de diálogo que determine que la crisis venezolana no la puede lanzar él solamente sobre el hombro de los trabajadores o cerrando empresas, cuando está regresando, ha dicho que ha regresado las empresas, está comenzando a regresar a manos privadas lo que expropió durante todo el siglo XXI, no es suficiente. No es suficiente porque ni siquiera en el caso de las empresas reconoce lo que ha pasado. Entonces, igualmente con los trabajadores, y hay un tema que tú decías muy importante también, María Alejandra, que es el tema de las prestaciones sociales, porque no solo es el salario mínimo, es también, ¿qué pasa con las prestaciones sociales? ¿Qué pasa con los fondos de ahorro, con las cajas de ahorro? ¿Qué pasa con los fideicomisos que tienen que crear por ley con la antigüedad que recibe cada trabajador? O sea, ahí viene toda una hilera de respuestas que el gobierno tiene que dar. ¿Y dónde están esos reales? ¿Dónde está el fondo de antigüedad, de pensiones y jubilaciones que tienen los trabajadores en el sector público, que desde el siglo anterior se creó y que está en la Tesorería Nacional? Tienen que dar respuestas, y es la vía, el escenario, porque no solamente es tomarse una foto. ¿Qué va a hacer Maduro? Tomar una foto y decirle al mundo, sí, aquí estamos sentados, empresarios, trabajadores. No, pero tiene que demostrar también que hay un cambio sustancial. Si no, como bien lo decía, ¿cómo tiene la OIT mecanismo para presionar? Bueno, muy bien. Si convierte Maduro el 25 de abril o lo que se desprenda de ahí en una farsa, bueno, va derecho como una prueba a la Corte Penal Internacional, porque el desconocimiento final de las normas de la OIT son pruebas suficientes para la Corte Penal Internacional como sanción a cada gobierno y lo que establezcan los jueces en ese caso. Por cierto, ayer nos decían, habrá que ver qué decide Rodney Álvarez después de recobrar su libertad, pero que el caso de él, como el de otros, podría pasar a engrosar el expediente de la Corte Penal Internacional. Hay que recordar, como lo publicaba el portal Crónica 1, que él pasa 10 años detenido, sus abogados han dicho, sin ninguna prueba, sufre 10 años de retardo procesal, pero además en el rodeo, por ejemplo, en 2017 lo hirieron con arma de fuego, en el 2018 recibió 6 heridas con arma blanca, en el 2019 recibió una golpiza, en fin, ha sido víctima de toda clase de agresiones durante esos 10 años de detención, razón suficiente para, bueno, remitir este caso a la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. Uno de los delitos que figura allí tiene que ver con la persecución por razones políticas. ¿Qué opina usted? Rubén González nos decía de Ferromilenio de Orinoco que, bueno, en su opinión, efectivamente, esto era suficiente para engrosar ese expediente, pero ¿qué opina usted en lo personal? Lo escuchamos. Sí, yo pienso que el caso primero que fue el de Rubén González y luego Rodney Álvarez, son casos emblemáticos porque demostraron ante el mundo que la fraseología de la clase obrera, del proletariado, es simplemente una cortina de humo para violentar los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que ha hecho Maduro. Se ufana de que es el que viene de la clase obrera, que viene cuando incluso vale la pena. Ya la clase obrera como tal no existe, ya me refiero, está disminuida a
ahora la mayoría de los trabajadores están en otros sectores, ¿no? Entonces, el caso, en este caso, pues engrosa a lo que ha pasado durante estos 20 años. Mira, yo he venido hablando del 11 de abril, hoy es 13 de abril. Durante estos 20 años han muerto decenas de trabajadores. Menos mal que no ha pasado una desgracia adicional con lo que ha vivido Ronnie Álvarez, pero han muerto decenas de trabajadores por protestar, han muerto en las calles de Caracas, en las diferentes ciudades, en la construcción, por ejemplo. En la construcción ha sido como el sicariato ha acabado la vida con como que múltiples trabajadores, con numerosos trabajadores, como también en el petróleo. O sea, es decir, es toda un requerimiento, una requisitoria que este régimen, durante estos 20 años, donde han muerto tantos trabajadores, donde han sido perseguidos dirigentes gremiales, donde se le prohíbe a los periodistas, en muchos casos se le prohíbe ejercer su derecho y se han visto obligados hasta irse del país. Entonces, ese cuadro evidentemente pues permite de diálogo social, de reunión, comenzar a construir ese expediente y que la Corte Penal Internacional, que está en Venezuela por los otros casos de los presos políticos, también pues tiene una mirada, va a estar pendiente también de lo que pase con el movimiento laboral en Venezuela. Froilán Barrios, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, como les decía en privado, incluso miércoles santo, recibir nuestra comunicación. Gracias. ¿Cómo no? Él es coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y el Salario del sindicato FADES. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. ¿Cómo no? Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Un tributo al amor que no puedes perderte. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Para más información, llama al 0412-201-3192. Corazón Descalzo, en el Centro Cultural BOD. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación hoy miércoles santo, Día del Nazareno de San Pablo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos, muchas bendiciones para todos. Bueno, aquí está, más palabras menos. Así es. Mucho interés de conversar con esta invitada, quien además va a participar, nos decía ella, si lo recuerdo bien, en esta reunión de la Comisión de Encuestas a finales de este mes, que viene trabajando sobre el tema del diálogo tripartito en Venezuela, producto, como lo recordaba, por cierto, la exministra María Bernardini de Gobea, de 20 años de incumplimiento de los convenios de la OIT. No viene, digamos, por motus propio, porque no ha ocurrido nada, es todo lo contrario.
Y yo iniciaría conversación con nuestra invitada preguntándole qué expectativa tiene usted en lo personal. Además, ¿qué responde usted ante declaraciones como las que ofreció Maduro, asegurando que tiene plena disposición de proteger a la clase obrera en nuestro país? La escuchamos. Bueno, fíjate que la llegada de la comisión de encuesta de la OIT, que ya hizo una primera vez donde atendió y donde muchos fuimos en calidad de testigos de la violación de estos derechos tan importantes que tenemos la clase trabajadora, como es la fijación de un salario mínimo, la comisión tripartita, que es la que debe dar, donde los trabajadores, el Estado y los empresarios se pusieran de acuerdo para fijar el mínimo, la libertad sindical, que hoy muchos gremios y sindicatos no hemos podido celebrar nuestra protesta de renovación de autoridades porque el CNE no lo autorizaba, y esto por supuesto implica una violación a la libertad que tenemos los trabajadores de acuerdo al estatuto de elegir nuestras autoridades gremiales y sindicales. Esto se quedó. En esa primera visita que hizo la comisión de encuesta, dieron algunas sugerencias al Estado para que quiera y le diera plena vigencia a estos que fueron vulnerados. Lamentablemente, hoy continúa esta violación a pesar de que el Estado, el Ejecutivo, representado por el señor Nicolás Maduro, ha hecho algunos avisos de querer modificarlo, como es llamar a un grupo de sindicalistas y reunirse con ellos, como lo es anunciar que van a haber elecciones gremiales y sindicales. Pero hasta este momento, María Alejandra, no hemos visto efectivamente esa voluntad por parte del señor Nicolás Maduro de corregir. Por el contrario, creemos que ha tratado es de hacer algunos cambios que no son sustantivos para poder quizás decir que ha acatado las sugerencias de la comisión de encuesta. ¿Qué esperamos con esta llegada de la comisión de encuesta para revisar si efectivamente o constituir esta mesa de diálogo? Cada entienda de que los convenios y la Constitución no los pueden arreglar a sus necesidades, que los mandatos constitucionales son de obligatorio cumplimiento. Un ajuste salarial, porque no lo puedo llamar aumento, que por una parte linealmente incrementan esto mínimo de 7 bolívares a 130 bolívares. En un llamado Congreso de Trabajadores donde participó el señor Nicolás Maduro con trabajadores que justamente eran afectos a los que hoy están en ejercicio de gobierno. Anuncia que el mínimo iba a ser anclado a medio, pero resulta que en la Gaceta donde publican no hacen mención a esta criptomoneda y 130 bolívares, que es la pensión, que el monto de la pensión para nuestros jubilados y pensionados. Vemos con la ONAPRE que ya en el 2018, a través del decreto 2792, nos limita el ejercicio de discutir contratos colectivos, hoy reduce de manera oprobiosa un sistema de primas que íbamos percibiendo los trabajadores. Vemos que muchas de esas primas las subsumieron dentro de los salarios básicos, es decir, no hubo ningún aumento sustancial. Contrario, creo que el Estado ahora burla el artículo 89 constitucional que habla de que los derechos que hemos percibido por contrato son irrenunciables, no pueden ser modificados, hablando del mismo 89 punto de que es nulo todo acto que menoscabe los derechos de los trabajadores conquistados a través de estas leyes o los convenios. Recordando a quien me escucha que los convenios colectivos son ley entre las partes y el Estado debe menoscabar estos derechos a menos que las partes se sienten y modifiquen estas cláusulas y quedan de mayor beneficio a los trabajadores, a lo que he llamado el principio pro operario.
Ahora, hay varias disposiciones en la Constitución que evidentemente en Venezuela no se cumplen. ¿Qué expectativa tiene nuestra invitada en lo personal en torno a este tema, tomando en consideración que estamos hablando del mismo régimen que ha establecido una política de acoso y derribo contra los trabajadores y sus representantes, tal y como figura en el informe de la misión de encuestas de la OIT? ¿Qué puede decirnos? Fíjate, nosotros creemos, y muy particularmente lo voy a decir como dirigente del gremio de enfermería, que a los trabajadores nunca se nos ha dado nada de manera fácil. El 1 de mayo, que ya está próximo, se conmemora el esfuerzo de hombres y mujeres que luchan por derechos laborales. Yo creo que este es un momento de que la clase trabajadora, a través de las centrales, de los sindicatos, del gremio, debemos mancomunar esfuerzos y mantener ciencia firme. Y tenemos un ejemplo de jubilados y pensionados que no han cesado en su búsqueda de una pensión digna, de acuerdo al artículo 91. Yo creo que los trabajadores venezolanos debemos ver por encima de algunas diferencias personales y lógicas, de algunas posiciones que nos encantaría liderar en los momentos, y creo que es un momento de que cada sector construya un tejido social de lucha para podernos parar firmes ante el Estado venezolano, a exigir lo que es su obligación, que cumpla con la Constitución. Y quiero recordarlo, en algún momento decía el extinto presidente Hugo Chávez: dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. ¿Qué le estamos pidiendo al Estado venezolano? Que cumpla con el 89 constitucional, que no puede desmejorar nuestros derechos adquiridos, y se pueden decir que son derechos adquiridos por Estados en una ley que es un convenio colectivo, que cumpla con el artículo 91 y le garantice que el salario mínimo efectivamente pueda pedir a los trabajadores accesar al costo de la canasta básica, que hoy está superando los $900. Hoy los ajustes que se hicieron, por lo menos en el caso de mi, una enfermera escasamente llega a 60 años. ¿Cómo hacemos frente nosotros para nuestra familia, para atender el pago del transporte público, para tratar situaciones de enfermedad? Los hospitales siguen en una emergencia humanitaria compleja, que tenemos como los trabajadores de la salud nos enfermamos o cualquiera familiar, y no tenemos acceso a nuestros propios hospitales para atender nuestras afectaciones de salud, al igual como lo hacen muchísimos venezolanos. Queremos, que aspiramos, que la comisión de encuesta, a través de este diálogo tripartito, donde nos estamos utilizando los trabajadores para poder tener herramientas para fundamentar nuestras aspiraciones, es que a través de los representantes designados por el señor Nicolás Maduro, entiendan que la Constitución no es para cuando a ellos les convenga. La Constitución es una fundamental donde reposan los derechos de los venezolanos, la clase trabajadora. Hoy que estamos tratando de hacer una verdadera unión, nos vamos a estar exigiendo en los terrenos que sean necesarios, bajo la protesta, que es un derecho constitucional cuando se nos violan derechos fundamentales, bajo el diálogo, pero un diálogo que no genufle, un diálogo que es exigente, un diálogo que nos permita a nosotros, obviamente, como dirigentes de trabajadores, promover el interés de todos nuestros agremiados y no intereses particulares de los grupos que hoy se autoproclaman trabajadores para simplemente asumir una posición genuflexa de un Estado que ha sido violador de los derechos de los trabajadores, como de los derechos sociales y económicos de todos los. Justo quería preguntarle, porque el tema de la representatividad figura en el informe de la misión de encuestas, el punto 7.3, que habla de otros alegatos de injerencia estatal en la independencia de las organizaciones de empleadores y trabajadores y las relaciones entre ellas, habla del favoritismo y promoción de organizaciones paralelas de empleadores y trabajadores afines al gobierno y trabajos al funcionamiento de otras organizaciones. ¿Quiénes van a estar representados en esta discusión? Porque seguramente el régimen de Nicolás Maduro, como vienen haciendo durante tantos años,
va a argumentar que son, digamos, sus centrales sindicales afines las que pueden estar sentadas allí. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate, una de las características que ha mantenido el régimen de Nicolás Maduro es el paralelismo sindical. Y lo voy a hablar desde el sector salud. En el sector existen 17 gremios, cada uno con su colegio, dentro de los cuales está la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela, que agrupa los 35 colegios que hacemos vida en el país, donde está el Colegio de Distrito Capital, tenemos el Colegio de Analistas, el Colegio de Odontólogos, todos los sectores profesionales, pero además tenemos el Sindicato de Obreros, que lo representa Salud. En Caracas está Hospitales y Clínicas con el señor Ocanto y el señor Arratia como presidente de esta Federación de Trabajadores, y está Sunexas, que lo preside la licenciada Zenaida Figuera. Esto es los representantes del sector salud, de acuerdo a las leyes de ejercicio, de acuerdo a los estatutos sindicales. Son sindicatos que han venido operando con legitimidad, que son electos por trabajadores. ¿Qué hizo el régimen de Nicolás Maduro? Un grupo liderado por un bioanalista llamado Octavio Solórzano, y crearon FENACITRASALUD, que es un sindicato que ha sido electo y que es la representación del sector salud ante las instancias gubernamentales u oficiales. Este paralelismo sindical que hemos visto pues ha vulnerado esa libertad que tenemos los trabajadores de tener nuestros representantes. ¿Quiénes nos van a representar en esta mesa? Tenemos CTV, están los miembros de 5 centrales reconocidas, entre las cuales está la CTV, así Venezuela, la UTE, CODESA, Segura, pero además está una central bolivariana. Sabemos quién la eligió para que asumiera la representación. Quiero decir que nosotros estamos trabajando de manera muy unida con la CTV, con la UNT a través de Servando Carbonet, quien ha sido una persona muy amplia y muy incluyente, y eso tenemos que reivindicarlo, que nos ha permitido participar. Yo participé cuando vino la comisión de encuesta, en este momento estamos participando en unos actos preparatorios previos para darnos estas herramientas, estos conocimientos. Vamos a tener, porque quiero decir, María Alejandra, muchas veces subestimamos el poder de un sindicato, de un gremio. Sin embargo, quiero manifestar que nosotros nos hemos preparado para poder incidir positivamente en la solución de los problemas que la clase trabajadora y poder efectivamente lograr el pleno ejercicio de los derechos laborales, reiniciar la recuperación económica del país. Aquí se habla de la acción económica. Pero si no solventamos el problema del talento humano, de los trabajadores, si el trabajador no tiene un salario suficiente, pues vamos a continuar viendo esta migración laboral peligrosa que se está dando, donde el trabajador está buscando oficios, realizar otros oficios, y lo puedo hablar de enfermería, más del 75% de personas que se está yendo. Y se está yendo no es porque perdió la vocación, de manera reiterada en todas las oportunidades que he tenido. Simplemente estamos siendo guiados por el instinto de sobrevivencia, tanto tener ingresos que nos permitan tener calidad de vida a nuestro entorno familiar. Si me permiten, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la violación de los derechos humanos de los trabajadores, que figura en el informe de la misión de la Comisión de Encuestas de la OIT. Allí se habla de casos emblemáticos como los trabajadores de las empresas básicas. Recientemente la Fiscalía, mejor dicho, el fiscal designado por la Constituyente Comunal, Tarek William Saab, solicitaba la liberación de Rodney Álvarez, de Ferrominera del Orinoco, quien estuvo más de 10 años detenido. Él recibió una condena de 15 años en un caso sobre el cual, según sus abogados defensores, no existe ninguna prueba, pero él ha sufrido toda clase de agresiones, como comentábamos con nuestro invitado anterior, durante estos 10 años de detención, pero no es el único. En el caso del sector salud también hay situaciones muy particulares, y yo le pedí un comentario a nuestra invitada respecto
su opinión sobre lo que ha ocurrido con Rodney Álvarez y qué pueden hacer con la cantidad de casos de trabajadores que han sufrido violaciones de derechos humanos en nuestro país, muchos de los cuales figuran, insistimos, en el informe de la Comisión de Encuestas de la OIT. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, que insistimos tiene una dimensión social. Nos acompaña la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, y yo le dejaba una inquietud. En principio, le pedía una reacción en torno a la libertad o la solicitud que ha hecho el Ministerio Público para la liberación de este trabajador de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvarez, quien ha pasado más de 10 años en prisión, en un proceso plagado de irregularidades y luego de toda clase de agresiones. Yo le pedí un comentario al respecto y, por otra parte, ¿qué hacer con todas estas denuncias que también incluyen al sector salud de agresiones y persecución contra los trabajadores? Rubén González nos decía ayer que él opinaba que sí, que casos como este tendrían que engrosar el expediente en la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted? La escuchamos. El caso de Rodney Álvarez, con el cual me solidarizo como trabajadora, como venezolana, como mujer, es un caso emblemático donde se evidencia que el principio de presunción de inocencia que establece la Constitución le fue vulnerado. 10 años después, la Fiscalía, que es el órgano que debe garantizar el equilibrio dentro de un proceso penal donde que es el bien supremo de todo ser humano, le fue dado a este trabajador de una ferrominera. O sea, está 10 años después que ha sido privado de libertad, al sacrificio, al impacto que significa estar privado de libertad, la Fiscalía y libertad plena. ¿A quién va a resarcir el daño? ¿Quién va a asumir la responsabilidad del daño que se va a dar a la República cuando tenga que resarcirle a Álvarez el daño moral y todo lo que implica haber privado de libertad a un inocente? Pero con Rodney Álvarez tenemos a Rubén González, también tenemos a Juárez, una enfermera que en el estado Anzoátegui Sí, tenemos. Me parece que tenemos problemas con la comunicación de Ana Rosario Contreras. Seguramente el internet, ya la vemos otra vez. Estoy aquí, estamos en el tema que un sistema público que es bastante inestable, ¿no?
Decía, continúa Adama Cuare, una enfermera en el estado que fue golpeada, sacada de su hospital y presentada, sacada un viernes y fue presentada el día lunes en un uniforme. Y así podemos hablar de infinidad de trabajadores. Muchos, Alejandra, no han querido denunciar, porque entonces temen a la persecución, pero yo creo que, y coincido totalmente con Rubén González, estos son casos que deben formar de ese expediente, porque además de violan como trabajadores a todos el derecho a la alimentación, un derecho humano, que nos colocan en grado, como lo dice el Estatuto de Roma, cuando no nos permiten tener acceso a la alimentación, a la salud, a la educación. A los que osamos levantar la voz, tememos ser privados de libertad, con procesos totalmente viciados, y que 10 años después venga la fiscalía que mandó libertad a un ser humano a decir es inocente. O sea, es una situación bastante compleja donde está de librito, una flagrante que se tiene a los derechos humanos, repito, no solamente de los trabajadores, de todos los venezolanos. No podemos tener agua en nuestras casas, cuando hay que, cuando llega el agua y volver, salir de regresarse viendo de su casa porque llegó el agua, cuando no tenemos luz, cuando nuestro sistema tecnológico no funciona porque se cae el internet. O sea, nosotros tenemos que denunciar cuando hay cola para hacer gasolina, cuando vemos conciertos, María, donde se gastan $5,000 en una mientras hay más del 83% de la población haciendo a través de las redes sociales para completar la médica o para hacerse un estudio. Estas son las y que podemos aceptar. Yo celebro quien pueda tener a la diversión, porque la parte recreacional es importante, pero tiene que haber un equilibrio en los ingresos venezolanos, que todos podamos tener acceso, si queremos, para comprar la marca de comida que deseamos, que no estemos esperando que nos llegue una bombona de gas dada por el régimen, que no esperemos de comida que se ha convertido en un arma de control social, que viene el medicamento. Queremos es tener calidad a través de ingresos que nos permitan costear de acuerdo a los índices inflacionarios y tener en nuestra casa calidad de poder ejercer nuestro trabajo para poder recuperar el aparato productivo que hoy está colapsado. Y va a seguir colapsando si los trabajadores, que somos la mano, el músculo fuerte, maquinaria, no estamos allí en esos centros de trabajo. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, insisto, hoy, miércoles santo. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.